¿Se escucha el Zoom? ¿Se escucha el Zoom, chicos? Estoy sorda, la bien. Bueno, les invitamos a los chicos que están en Zoom a cada vez que quieran participar, decir alguna duda, algo que no se entienda, habilitar su micrófono y hablar. Así como los chicos que están acá, presencial en el aula 14, cada vez que tienen una duda, ¿qué tienen que hacer? Preguntar. Es mejor preguntar la duda, así satisfacen todas las inquietudes que están. Si tienen una duda sobre la asignatura, ¿a dónde es conveniente preguntar? ¿Al centro de estudiantes, al grupo de tutoría o a los docentes de la asignatura? ¿Qué les parece? ¿Mucho? Acuérdense que estoy medio sordo, de la edad. Bueno, una recomendación cuando no las escucho. A los docentes de la asignatura, cuando ustedes tengan alguna duda sobre análisis matemático 1, consulten con los docentes de la asignatura y sigan. Más allá de que puedan ayudar en el centro de estudiantes, en el grupo de tutorías, la buena voluntad que ellos tienen, siempre la información fehaciente va a salir de los docentes de la cátedra. Por más que tenga vergüenza, timidez, traten de vencer esto y hacer la consulta. ¿Sí? Bien. Hay ingresantes, además de personas que ya cursaron las asignaturas, también hay ingresantes. Entonces, como todo ingresante, todo nuevo, es todo nuevo, entonces vamos a aplicar de cero a la primera. Tengan paciencia, que esto ya tiene un poquito más clara. Pero bueno, esta es una reiteración de curso. Arrancamos de cero, ¿sí? Arrancamos de cero la primera. Entonces, para que estos ingresantes, lo primero que hay que hacer es registrarse en el campus virtual. Registrarse en el campus de la universidad. Entonces, van a tener que buscar el campus, se pueden buscar como UNP, SJB, las siglas de la universidad, campus virtual. Campus virtual. Buscan. Y si no tienen cuenta, acá en el costado de la esquina superior derecha me dice, usted no se ha identificado, acceder. Si yo no tengo cuenta, no voy a poder acceder. Ahí ya ven mi usuario, no saben la clave, bueno. Ven el usuario, ¿no? Cuando uno no tiene usuario, se tendrá que registrar como usuario, ¿sí? Registrar como usuario. Tienen que hacerse la cuenta y luego buscar la asignatura que se llama Análisis Matemático 1. Está todo en mayúsculas, y la clave para ingresar al aula es ami12@2020. Esta es la clave para ingresar al aula virtual de análisis matemático. En las clases teóricas va a estar acompañándonos dos personas, que son Jonathan y Lisa, que podemos llegar. Así que nos van a ayudar a los chicos que están conectados en Zoom. Pueden hacerles preguntas y ellos nos van a ayudar, nos van a transmitir a nosotros cuáles son las inquietudes.
Ustedes también, vamos por parte de van a estar ayudándonos. Bueno, una vez que yo ingreso, me registro en el campus, ingreso al aula virtual, que no es tan fácil encontrarlo, porque me han escrito que no la encuentran, bueno, tienen que buscar por facultad, es una materia de la Facultad de Ingeniería, la sede Comodoro Rivadavia. Hay un montón de aulas virtuales de las asignaturas. Esta está en la segunda página. En la segunda página van a encontrar que dice Análisis Matemático 1, está toda escrito en mayúscula y tiene que tener el 1. Porque hay otra que se llama igual, tiene el 1. Esta no es. Van a ingresar y es fundamental que ingresen. Es fundamental que ingresen porque usamos el aula virtual. Usamos el aula virtual para hacer todas las comunicaciones, las hacemos a través del aula virtual. Entonces, si ustedes no están registrados, no les van a llegar las comunicaciones. ¿Sí? Entonces, en el aula van a poder encontrar el cronograma de clases, qué vamos a estudiar cada día, qué hay que hacer para probar la cursada. Estuvieron conversando un poquito con eso. ¿Qué hay que hacer para probar la cursada? ¿Qué les queda? Claro. ¿Qué tengo que hacer para probar la materia? Nosotros tenemos 2 parciales presenciales, pero no es lo único. Hay una evaluación virtual, ¿sí? Hay una evaluación virtual. ¿Qué es la evaluación virtual? Es cumplir cierto porcentaje de las actividades acreditadas. En el aula virtual hay un montón de actividades para hacer. ¿Está bien? No todas estas actividades forman parte de las actividades acreditadas. ¿Sí? ¿Se entiende, querido? No todas forman parte de las actividades acreditadas. Ustedes tienen que cumplir un 60% de actividades acreditadas. Y las actividades acreditadas las pueden encontrar en ese listado, las pueden encontrar en el régimen de cursada también. En el régimen de cursada, ahí está lo que les decía, la evaluación en línea, aprobar el 60% de las actividades interactivas acreditables. Si pican ahí, les va a decir cuáles de todas las actividades que están en el aula virtual, cuáles computan para ese 60%. ¿Sí? No es el 60% de todas las actividades, es el 60% de esas actividades. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Bueno, para ahí las actividades acreditables, ¿sí? Ahora, ruedas, figuras geométricas, de funciones hay algunas, de límite hay otras, de continuidad hay otras, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ir reiterando durante la cursada porque evidentemente algo pasó y en el primer quiz fácilmente no quedó muy claro, porque muchos no sabían qué es lo que le estábamos hablando, pero bueno, suele pasar. El tema de las actividades acreditables fue algo nuevo.
Las actividades acreditables en la evaluación esta virtual se implementó a partir de este año. Entonces, como toda cosa nueva, cuesta incorporar. Siempre habían sido los parciales presenciales, por ahí es algo que faltó que incorporaran que esto era un requisito también para la clase. Entonces, esperamos que con el transcurso del tiempo puedan entender que la evaluación virtual es una evaluación más de la asignatura y el hacer las actividades acreditables, el objetivo es que se vayan preparando para los parciales. ¿Sí? Bien. Lo vamos a ir reiterando durante toda la cursada para que lo tengan presente. Bueno, ya tienen un pantallazo y más o menos lo tienen claro, que no son solamente los parciales, sino también realizar las actividades acreditables. No son todas las actividades del aula, son de ese listado, tengo que cumplir un mínimo del 60%. ¿Cómo sé si lo cumplo o no? No voy a ingresar a la actividad para ver si la hice o no. Yo la hago, pero aprobarla, si no la probé, la vuelvo a hacer. Si no la probé, la vuelvo a hacer. ¿Cuántas veces? Cuantas quieras. ¿Sí? Hasta que la pase el tiempo y me olvide. Si esta la habré hecho, la hice, no la hice, no la vuelvan a abrir para ver si la hicieron o no. Porque si ustedes la vuelven a abrir, empieza a computar de cero. Se olvidan que ustedes la hicieron. Y la tienen que volver a terminar y aprobar. Entonces, ¿cómo van a ver, ya después de un tiempo, si esa la habían hecho o no? Van a ir a calificaciones. En calificaciones están las actividades y les va a aparecer si está aprobada o no. No necesito volver a abrir una actividad y no debería volver a abrirla porque si no se va a borrar. ¿Sí? Llegan a hacerlo por casualidad, bueno, van a tener que aprobarla de nuevo. ¿Está claro? Entonces, en calificaciones ustedes pueden ver qué actividades hicieron, si tienen aprobadas y no. Van a chequear si esta actividad autopersuasiva forma parte de las actividades acreditables. Bueno, van a tener que fijar. Si formaba parte y ya lo tienen aprobada, bueno, ya en función. ¿Bien? ¿Está claro eso? Bueno. Bien. Eso es sobre el régimen de cursadas. Los parciales de derivadas e integrales tengo que aprobar y la evaluación virtual. ¿Están las fechas de los parciales? ¿Ah? Están las fechas de los parciales. ¿Dónde figuran las fechas de los parciales? En el cronograma. En general, voy a la general, dice que vamos a estudiar cada día, cuándo es el parcial, ahí van a acceder y van a encontrar la fecha de los parciales. Es importante que lean cuándo son los parciales. Pues esto lo hacemos todos los años, ¿eh? Siempre desde el inicio del cuatrimestre tienen ya cuándo son los parciales. No les puedo explicar la cantidad de correos que me llegan diciendo, pero ¿cuándo era el parcial de derivado? ¿Cuándo era el parcial de derivado? Pero la respuesta está en el aula, ¿sí? Aprendan a leer un aula virtual, aprendan a leer e interpretar. Y fíjense, parcial de derivada 29 de septiembre, ¿sí? Falta un montón. Así, ¿sí? Prácticamente 2 meses.
¿qué pasa? Quizás esto de estar tan en el tiempo, nosotros arrancamos el 4 de agosto y el parcial es el 29 de suele pasar que se relajan. Es decir, esto me funciona, es una paja, esto, límite, continuidad, va como fines. No, no va como fines. Quizás esto vaya como fines, pero cuando llegan a derivadas, parece un mundo. No se confíen. Si ustedes llegan a poder hacer todas las actividades acreditables, las actividades que están en el aula, que hay PDF, en las actividades y funciones, hay actividades que tengo que hacer en mi carpeta, no las tengo que hacer en el aula virtual, las tengo que hacer en mi cuaderno. ¿Tengo que mandar esas actividades que yo hago en mi cuaderno? No, no hay que mandar nada. Pero yo tengo dudas de si está bien o mal. ¿Qué puedo hacer si tengo dudas en una actividad? ¿Qué hago? Claro, pueden aprovechar las clases de consulta, las clases de práctica, ¿está bien? Pregunten todas las dudas, no tienen que mandarlas, pero sí pueden aprovechar estas clases para ver si hicieron bien o no la actividad. Yo voy a full, ya terminé las actividades PDF, terminé las actividades acreditables, podría hacer, me relajo, ¿qué se les ocurre hacer? Tenemos un libro nosotros, un libro de referencia. Nuestro libro de referencia es el libro, eh, Cálculo en trascendentes tempranas de una variable, de James Stewart. James Stewart. ¿Está bien? Entonces, una opción que tienen es buscar en el libro, que eso lo podemos, la grabé. Bebé, nosotros no podemos compartir, que es ilegal. Compartir un libro, fotocopiar un libro, ¿sabes? No podemos ponerlo en el aula virtual. Pero el libro es de fácil acceso. Entiendan ustedes bien cómo harán para buscarlo, ¿sí? Está en la biblioteca, ¿está bien? Cálculo de una variable, trascendentes tempranas, de James Stewart, ¿está bien? Tenemos un canal de WhatsApp. Quieren unirse, ahí podemos compartir algunas otras cosas. Entonces, si ustedes ya terminaron las actividades que están en el aula, pueden seguir con las actividades que el libro nos propone con los temas que estamos viendo. ¿Sí? ¿Se entiende, Luis? Terminé estas actividades, bueno, pero en el libro hay un montón de ejercicios y, por ejemplo, en el libro este que les compartí que tienen que usar, están las respuestas de los ejercicios impares. Pueden ponerse a hacer los ejercicios impares y chequear la respuesta con lo que dicen. Y de ese modo, cuanto más practiquen, mejor les va a ir. ¿Por qué? Hay un salto muy grande entre lo que venimos viendo, funciones, límite, continuidad, a derivada. Eso se observó en el primer capítulo. Un salto muy grande, entonces, cuando llegaron a derivadas, como que se vio desbordado. Se vieron como desbordados. Y posiblemente eso haya provocado que en derivadas los resultados han sido bastante pobres. Entonces, no se confíen, no hagan lo mínimo, porque lo que quieren la gente, no creo que lo que quieren es aprobar. El objetivo sería aprender, pero lo que uno quiere como estudiante, cuando ha pasado todo, es aprobar. Quiere aprobar. Lo importante sería que aprendan. Van a aprender cuanto más practiquen, mejor. ¿Sí? Entonces, hacen el mínimo de actividad, listo, me voy a mi casa, ya terminé. No, por agarrar el libro, a ver, te digo, la sección 1.1, hacen los ejercicios de la página tal,
quédate. ¿Le puedo preguntar, profe, por más que no estaba? Sí, claro que lo puedo. No le va a preguntar algo de álgebra, pero sí, le podés preguntar todo lo de análisis que vos vayas adelantando, que lo podés consultar. No se queden ahí, que ya terminé lo de hoy, me voy a invitar. No, sigan, avancen, para que se preparen mejor para derivar. No los quiero asustar, pero quiero concientizarlos, que es muy bajo el porcentaje de estudiantes que aprueban derivadas. Es impresionante lo que se observa en derivadas. Vienen muy bien hasta que llegan a la derivada y parece que hacen nada. Entonces, no se confíen, prepárense, no hagan lo mínimo, hicieron las actividades del aula virtual, las acreditables. Bueno, tienen el libro, accedan al libro, que no es más, ya lo deberían tener en el celular. E ingresen y hagan esas actividades también. ¿Para qué? Para que estén más seguros, ¿sí? Esto es por ustedes, ¿sí? Para que estén, cuanto más practiquen, más ejercicios hagan, más tranquilos van a estar, ¿sí? Bien, hay una unidad que es un primer PDF que es el de introducción a funciones. Introducción a funciones, que los que son ingresantes no han tenido mucho tiempo, pero en el primer cuatrimestre sí los pudimos compartir con más antelación. Este práctico de introducción a funciones hay que hacerlo previamente, no se hace en las clases, ¿sí? Pueden consultarlo, sí, en las clases de control. Es fundamental de introducción a funciones. El objetivo de este práctico es familiarizarse con las funciones elementales. Función lineal, cuadrática, exponencial, ¿sí? Y poder aprenderlas a graficar. Es fundamental. Yo ahora les voy a poner una lista de funciones que aprendan a dibujar esas funciones. Yo te digo, bueno, ahora dibujame tal función, lo que voy a poner ahora en el pizarrón, y deberían poder graficarla sin ningún problema. ¿Sí? En unos 5 minutos, no más de 5 minutos. El objetivo de este práctico es aprender a dibujar esas funciones y desplazarlas hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Llega el parcial de derivada e integral y todavía hay problemas. Por eso existe este práctico de introducción a funciones escolares. Bueno, ahora les voy a poner el listado de funciones que deberían graficar sí o sí, no porque las hagan ahora, sino como para una tarea. Tarea, aprender a dibujar estas funciones que están acá, ¿sí? Y ya arranco con la clase. Estas son las funciones elementales que debería poder graficar en no más de 5 minutos. Igual a x cuadrado. ¿Qué familia tiene la función x cuadrado? Bien. Valor absoluto de x, la instancia de un número al cero, es como una vez. Logaritmo natural de x, tomo un número y le aplico el logaritmo natural, le calculo el logaritmo natural a un número. ¿A cualquier número le puedo calcular el logaritmo natural? Solamente a números positivos. Basta con que usen la calculadora, ¿eh? Pongan logaritmo natural de -1 y la calculadora les da el ¿sí? El 0 también es 0.
La exponencial se llama porque la variable está en el exponente, y a la x. La función racional 1 sobre x. ¿Qué valores de x puedo poner acá? Todo excepto el 0. El dominio de esta función son todos los números excepto el 0. Hablo de dominio. ¿Qué es el dominio? Los valores, recuerden los de Zoom, también pueden participar, pueden escribir en el chat o hablar. Entonces el dominio era todos los valores que puede tomar x. ¿Sí? Todos los valores que puede tomar la variable. Bien. Este es el dominio de la función. Otras funciones elementales es la función seno y la función coseno. El seno y el coseno se toman a ángulos, ¿sí? Seno y coseno se toman a ángulos. Eso, o sea que x, acá este x, son ángulos, ¿sí? Los ángulos hay distintas formas de medir. Para dibujarlos en el plano, en R2, estos ángulos se miden en radianes, ¿sí? Entonces, ese x está en el argumento del seno y del coseno. Es un ángulo medido en radianes, ¿sí? Quiero decir, si yo voy a hacer una tabla de valores, yo no sé, ponele, hoy estoy así, no sé, dibujo estas funciones. Bueno, no pasa nada. No pasa nada hoy, esta semana no pasa. Ya si vos no sabes la semana que viene, estamos ahí. Tenés que ponerte, ocuparse de eso, ¿sí? Entonces, si no saben dibujar una función, ¿qué es lo primero que hacen? Googlearlo. Exacto, asignar valores. Hacer una tabla de valores. Eso es lo primero que yo haría para dibujar una función. En el plano están todos los pares de x. Entonces, yo le voy a dar valores a x, cualquier valor a x, en el dominio, y voy a obtener el valor de y que corresponde. Supongamos que yo quiero dibujar la función x cuadrado, si x vale 1, 1 al cuadrado 1, y terminan dibujando ese. Y ahí van a obtener bosquejo de la función x cuadrado. ¿Y cómo van a saber si está bien o mal? Tengo que venir sí o sí a preguntarle al profesor. Yo lo hice el jueves a la tarde. Tengo clase el lunes, profesor. ¿Qué puedo hacer? Claro, usan GeoGebra, es un dibujo. No lo necesitan a nosotros, ¿sí? Usan GeoGebra, usen las herramientas que tienen a mano también para chequear si lo que hacen está bien o mal. Usen la inteligencia artificial. La inteligencia artificial a veces tiene error. Pero bueno, si es GeoGebra o otros programas, también pueden tener algún error. Pero bueno, no en esto, no en... Bueno, entonces van a chequear. ¿Saben qué pasa? Cuando ustedes usan una tabla de valores para el seno y el coseno, tienen que pegarle muy bien en la tabla de valores. ¿Alguien sabe qué número tiene que pegar en el seno y el coseno? Como una ondita. Las dos son parecidas. Son así. Tienes que pegarle muy bien esa tabla de valores para que realmente te quede la onda. Vos le tenés que poner la onda, ¿no? No te queda. Bueno, por eso es importante que usen otros recursos como GeoGebra o algún otro graficador que tengan a mano para chequear. ¿Sí? Pero fundamental, no puede pasar de esta semana que yo les diga, dibujame el logaritmo natural de x. No más de 5 minutos que puede pasar. ¿Sí? Entonces, estas son las elementales. Y además, en este práctico de introducción a las funciones, van a ver un video que además de dibujar estas elementales, lo que van a hacer es desplazar. Las van a subir, las van a bajar, las van a correr a la derecha, a la izquierda, y obviamente la ecuación ya no va a ser esto original.
Si yo la función x cuadrada la subo 2 lugares, la ecuación ya no es x al cuadrado, ¿sí? Igual a x, va a cambiar. Ojo, eso lo van a ver en esa introducción, en la pestaña de introducción a funciones, hay un video que les explica cómo cambia la ecuación cuando uno sube la función, la baja, la corre a la izquierda, la corre a la derecha. Eso con todo, ¿sí? ¿Cómo cambian estas ecuaciones cuando ustedes hacen eso? ¿Está bien? Eso no lo vemos en clase, eso forma parte del estudio de ustedes. Ustedes pueden consultar a ver si entendí bien esto, pueden hacerlo en la clase de consulta, pero forma parte de ese material. ¿Está claro? Arrancamos con lo de ¿qué tenemos que ver hoy en la clase de teoría? Modelización, muy bien. Y en particular, en la clase de teoría tenemos que ver pues yo en general acostumbro, antes de la clase, a mandarles un esquema con lo que vamos a ver en el video, ¿sí? Cada docente trabaja de forma distinta, entonces por eso lo que les haría, les anticipe en el correo, este material con el que vamos a trabajar. La idea es que todos se matriculen en el aula, yo cuando vea bueno, no sé cuántos inscritos va a haber, porque hoy por hoy hay muchos, porque no está hecho el filtro de los que realmente se van a cursar. Pero una vez que esté hecho ese filtro de los que puedan estar en el segundo cuatrimestre, ya ahí se los voy a mandar directamente por el aula virtual, ¿sí? Por eso es importantísimo que se registren en el aula virtual, porque toda la información va a llegar por ahí. Ayer, porque como vale, ni siquiera sabía la contraseña del aula, así que obviamente le van a estar, por eso les mandé por correo. La próxima clase también se las mandaré por correo. Pero por favor, vayan ingresando al aula para que compartamos el material directamente por el aula. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? El objetivo de modelización es traducir algo que está en un lenguaje habitual, coloquial, a un lenguaje matemático. ¿Sí? Este es nuestro primer objetivo de la asignatura. A un lenguaje matemático que se va a hacer una función en general. Vamos a traducirlo como una función. Esto que estamos haciendo hoy, de modelizar, de traducir esto que leemos a un lenguaje matemático, les va a servir para la derivada. Hay un tema importantísimo en derivadas que es sacar los máximos y mínimos de una función, pero a través de un problema. Nosotros les vamos a dar un problema y ustedes tienen que traducirlo al lenguaje matemático y después calcular los máximos. ¿Qué es lo que más les cuesta de eso? No calcular los máximos, no, porque eso es como hacer tal cosa, hacer 2 pasos para acá, un paso para la derecha, es como muy pautado calcular los máximos. El problema más grave es traducir el lenguaje coloquial al lenguaje matemático. ¿Bien? Por eso arrancamos ahora con globalización, para irnos preparando para cuando llegue ese momento del mundo. Entonces, esto no es tan fácil. No es difícil, pero quiero que sepan que todos los días, cuando uno se enfrenta a un problema, uno no sabe en principio para dónde disparar. Si lo lee y lo lee, y cuanto más problemas hagas, mejor te va a resultar más. Entonces, este es el momento en donde les digo, terminaron las actividades del aula, terminaron los problemitas que están en los PDF, pero del aula, bueno, háganlos del libro también, porque les va a servir. Bien, entonces, vamos a arrancar. Bueno, ahí está lo que les decía de las funciones elementales. Las funciones elementales básicamente son estas.
Y alguna otra también elemental, como la raíz está x cuadrado, la función es igual a x cubo. Esto también es elemental. Está la raíz cuadrada, la función raíz cúbica. Esto también es elemental. ¿Sí? Entonces no se agotan ahí, pero bueno, esos son como los pasos. Recordar las funciones elementales en sus gráficos, esto es previo, por favor, háganlo. Nosotros vamos a trabajar con esto de aquí. Y vamos a arrancar con el primer problema. Elaborar. ¿Alcanzan a ver? Vamos. Jesús, estoy viendo, dice, actividad de función compuesta no está disponible. Después decime, tienen ustedes mi correo, así que por favor, mándame cuál es la actividad de función compuesta que no está disponible. Haceme la captura, subrayármelo y mándamelo por favor, y lo chequeamos. ¿Sí? Gracias. Bien. Fíjense lo que escribe, por favor, en el chat porque se ve todo esto. Con respeto siempre. Bien, elaborar un modelo matemático que permita decidir cuántas cabezas hay en el aula 14. ¿Cuántas cabezas hay? ¿Cómo hacemos? ¿Cuántas cabezas hay? ¿Qué deberíamos hacer para saber cuántas cabezas hay? Ahora, ¿cuántas hay? ¿De qué depende? Uy, chicos de Zoom, me fui del aula. Depende de la cantidad de personas, ¿sí? Entonces esa va a ser la variable, ¿sí? La cantidad de personas. ¿Cuántas cabezas por persona? Difícil pregunta. Hagamos caso que no sean demasiadamente. No, pero digo, tal vez puede pasar, ¿no? Pero mínimo una. Mínimo una cabeza por persona. ¿Está bien? Entonces, vamos a poner, ¿cuántas cabezas por persona? Cuatro. Entonces, ¿cómo elaboraríamos ahí el modelo? A ver, uso el pizarrón. Ustedes se acuerdan la pregunta, ¿no? Acuérdense la que sigue. Por favor, un modelo matemático. Bien, entonces vamos a elaborar un modelo matemático que hay en el aula. Entonces, si X es el número de personas en el aula 14, en una persona. ¿Cuántas cabezas hay en una persona? En el caso que tenemos un inconveniente.
Mirando personas de mesa que se describen. Es difícil de ver. Bueno. Sin miedo, ¿eh? Una. Yo me habían dicho igual el modelo, no me acuerdo el tiempo de cómo. Igual a él. En I es el número de cabezas en el aula. ¿Qué pasa? X. Ahora voy a decir. ¿Cómo es el dibujo de I igual a X? ¿Alguien sabe? Es una recta, ¿no es cierto que es así? Este es el dibujo de I igual a X. Ahora, este dibujo representa el número de cabezas que hay en el aula 14. ¿Cierto que no? Bien. Primero que no hay menos una persona. ¿Está bien? No existe. Esto no. ¿Qué más tenemos que ver? Hay un límite de arcos, porque supone que hay un límite de cabeza. Muy bien. Muy bien. Entonces, si hay. Bueno, igual podríamos separar. Hay un límite espacial. Claro, no es el límite, no va el dominio hasta más infinito porque no entramos todos. Muy bien. No pueden haber infinitas personas. Muy bien. Personas. Sé que esto no va a ir aquí, bueno, ahora me cuento el nombre. No va así indefinidamente, ¿no? Muy bien, eso es un primer problema. Otra cosa, ¿no? Claro, ¿cómo es? 0,5 personas. No. Una persona se quedó a mitad de la puerta. Bueno, también es limitado. No hay que hacer. Si haces así, ahí no está. Bueno, pero bueno, a ver, ¿qué valores puede tomar aquí? Ah, el 0 o el 1, el 2. ¿Está bien? No puede, o sea, no puede estar todo a un límite de esto. Puede haber 0 si no hay nadie, puede haber 1, puede haber 2, 3, 2, 3. Y muy bien, como dijo el compañero, tampoco va a ser este más infinito porque no entra. ¿Está bien? ¿Cuántos estiman que entrarán acá? Aunque sea para ¿cuántos? Bancos, o sea, acá pueden entrar 110. En teoría. Con bancos. Ponerle un 200, que nos ponemos parados. Suponiendo que haya que ser más, Aprovechando todo esto, 250 tal vez. el dominio X, ¿yo cómo hago? Si yo dejo así, el modelo matemático es todo esto. ¿Está bien? Y eso estaría mal. Entonces, para que el modelo matemático sea este, que me termine en algún lado, ¿qué tengo que aclarar? Sí o sí, tengo que aclarar allá. Y esto es la primera cosa importante de la clase. Una función queda determinada cuando yo doy el dominio. ¿Sí? No basta con la fórmula. Tengo que decir cuál es el dominio de la función. Y ahí he completado. Entonces acá, con X, le vamos a decir, con X, ¿qué le ponemos? Es igual a 0, 1, 2, 3. ¿Hasta qué número dijimos más o menos que entrarán acá para esto?
250 ya. 50. 250 no. Bueno. Es una estimación, ¿no? Estamos pensando que entran 250 personas. ¿Con qué me tengo que quedar? ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que el modelo matemático, cuando uno define el modelo matemático, tenés que indicar cuál es el dominio. Porque si no, el modelo no es correcto. De hecho, si yo no lo indicaba, el modelo me iba a quedar todo esto y esto estaba mal. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro como el agua? Función, dominio. ¿Sí? Sí o sí. Sí o sí. Se lo estoy diciendo hoy 4 de agosto. Vamos a llegar a optimización, que se ven derivadas. Ustedes van a tener un problema, van a tener que modelizar y van a proponer la función. ¿Qué tiene que estar sí o sí en esta función? El dominio. Nosotros, este año lo vamos a compartir antes. Les compartimos los criterios de evaluación y corrección de los parciales de derivadas. Y es un criterio de corrección que el dominio tiene cierto puntaje. Eso lo aclaramos, ¿eh? Igual se lo vale. Vale mucho. Básicamente, cuando ustedes tienen que plantear la función en optimización, allá en derivada, más o menos la mitad del puntaje lo tiene el dominio. Porque si no, no están dando bien el modelo, ¿sí? ¿Está claro? Función, dominio. No va a la fórmula pelada. Tienen que aclarar el dominio. ¿Está claro? Vamos con el otro modelo que había buscado. Eso está en la clase. Está en el PDF. ¿Alguien lo tiene por ahí? Después de las cabezas. Proponer un modelo matemático que permita estimar el cuadro A ver, ¿puedo votar? ¿Les quedó claro qué es lo que tienen que poner sí o sí? Dominio, función, siempre va pegado con el dominio. ¿Eh? Siempre. Porque si no lo ponen, pueden decir, yo puse esto. Bueno, si no lo pones, ¿qué se entiende? Bueno, esto para ejemplo. Ustedes van a encontrar muchos libros y te dan la fórmula pelada. Yo, de hecho, recién hace un rato, cuando les puse las funciones elementales, seamos sinceros, les escribí el dominio, o les puse ahí y igual a x cuadrado, y igual al logaritmo de x, ¿de acuerdo? No les puse nunca el dominio. ¿Saben qué pasa cuando no se pone? ¿Qué tienen que entender? Que es el más grande posible. Cuando yo no pongo nada, es que es el más grande posible. Entonces, si yo dejaba esto así, el más grande posible es el que responde que dice. ¿Está bien? Cuando yo les dibujé, cuando les puse la función logaritmo natural de x y no les aclaro el dominio, ustedes tienen que entender que es el más grande posible. ¿Bien? El más grande posible. Si no se aclara, es el más grande. Por eso es que en los problemas, cuando tienen un problema de optimización, o un problema, en general el dominio no es lo más grande posible. Entonces, por eso es que le va a dar mal. Si da la justa casualidad en el problema que ustedes tenían, coincide con el más grande posible, sí, está bien, de casualidad. Pero no pasa. En los problemas, como uno tiene que traducir algo que pasa en la realidad a un modelo matemático, seguramente el dominio tiene respuesta. Entonces, por eso. Bien, vamos con lo del círculo. Entonces, cosas importantes de la clase de hoy. Saber explicar las funciones elementales. Otra cosa importante es que la función siempre va pegada al resumen. Y nunca dije que era función. Bueno, eso lo tienen en el PDF de distribución de las funciones, pero ya que estamos, le vamos a decir una función. ¿Qué es una función? ¿Alguien tiene idea?
una relación entre los conjuntos, un conjunto X, un conjunto Y, pero tiene que cumplir algo en particular. Que uno está dependiente del otro. Muy bien. La I, a ver, pues, una relación, entonces dicen, una función es una relación entre dos conjuntos. Vamos a hacer cuenta que es la relación entre el conjunto X y el conjunto Y. Una relación. Por ejemplo, si yo digo y igual a x cuadrado, ¿cómo se relacionan y la x? ¿Cuál es la relación de la x? Que el y es la x al cuadrado. Para encontrar el y, ¿qué tengo que hacer? A la x elevarla al cuadrado. Esa es la relación. Bien. Tomo la x, la elevo al cuadrado y me da la y. Y acá, con la compañera, una tiene que depender de otra. ¿O hay algo así puesto? Bueno. ¿Quién depende de quién? El y depende del x, ¿sí? Yo agarro el x, que puede ser el x que se me antoje, pero el y no va a ser el que se te antoje. Vos tenés que elevar al cuadrado el x y ahí te va a dar el y. Sí, muy bien. El y va a depender del x. Y además, si yo tomo un x, ¿cuántos y le pueden corresponder? Para cada x, a cada x en el dominio, ¿cuántos y le corresponden? Unos. A cada x que esté en el dominio le puede corresponder un solo y. ¿Está bien? Yo no puedo tener, si tengo este que es el conjunto x y este que es el conjunto y, este puntito no puede ir a parar a dos y distintos, eso lo sé. ¿Sí? Cada x tiene que tener como máximo 1. ¿Estamos? Bueno, a ver. ¿Cómo era lo de la radio del círculo? Proponer un modelo matemático que permita estimar el radio de un círculo sabiendo que su área es 4 centímetros cuadrados. El radio del círculo y su área 4 centímetros cuadrados. ¿qué es un círculo? ¿Cuál está abajo? ¿Cuál está el círculo? No soy nada, ¿no? A ver si tengo algún ejemplo. El círculo es con todo lo de adentro, ¿sí? Me dice, un modelo para estimar el radio del círculo. ¿Qué es el radio del círculo? Es la distancia que hay desde el centro hasta uno de los puntos del círculo. De la circunferencia. Circunferencia es igual. Esto sería el radio del círculo. Correcto. Dice que su área, el área del círculo, es 4 centímetros cuadrados. El área del círculo es 4 centímetros cuadrados. ¿Cómo se calcula el área del círculo? Tipo radio cuadrado. Si no lo sé, no debería estar escrito letras. ¿Qué pueden hacer? Porque uno puede no saberlo. ¿Qué podrían hacer? Para no quedarse ahí en babia, claro. ¿Qué le ocurre? ¿En serio pregunto? ¿Qué pasa cuando uno no sabe algo? Notando y Porque si me van a terminar que yo termine de explicar, quédate como media hora ahí y no entendía nada, ¿no? Lo googleaste. ¿Está bien? ¿Qué es googlear? No se queden ahí, ay, no sé dibujar la palabra. Bueno, googlea todo, se dibuja la. No se queden ahí estancados, ¿sí? Ustedes ya tienen que dibujar todo eso.
Esa es un recurso que usted, además de despejarse, quiere usarlo para comunicarse con otros, se puede usar para aprender. Entonces, mi principal fuente de consulta va a ser el celular, ¿sí? Y después el profesor, aquí entrenador. Nos pasa a todos, creo. Bueno, área del círculo, ya lo googlearon y algunos ya lo saben. Pi por radio al cuadrado. Y eso es 4 centímetros cuadrados. Ah, mira. Pero este ni siquiera es un modelo, no va a ser un modelo. Yo puedo averiguar, estimar el radio, yo puedo estimar el radio, no siquiera necesito un modelo. ¿Cómo encuentro el radio de un círculo cuyo área es 4 centímetros cuadrados? ¿Qué harían Ya ahí? que es el área, puedo hacer raíz del área sobre pi. Simplemente despejan, ¿no? Acá puedo despejar. Ni siquiera esto es un modelo, yo acá puedo encontrar cuánto vale el radio. Me falta r cuadrado 4 r cuadrado sobre pi. Simplemente tomando la raíz puedo encontrar cuánto. Entonces este ni siquiera era un modelo, si yo puedo encontrar específicamente cuánto. ¿Está bien? Vamos con las actividades, ahora sí, vamos con las actividades del aula. ¿Sí? Tenemos en el 1B 3 actividades, modelo de la lata 1, modelo de la lata 2, y el otro que no me acuerdo, energía que vamos a hacer vamos a la del aula, modelo de lata 1. En el aula virtual voy a ir a modelización, que es el tema de hoy. ¿Cómo hacen para eso? Que fíjense que hay un montón de cosas, ¿no? Voy al PDF de modelización. Y en el 1B, estoy viendo, ¿no? Bien, en el 1B tenemos 3 actividades. Vamos a arrancar con modelo de lata 1. ¿Quedó claro qué es lo que tienen que hacer? Bueno, modelo de lata 1. ¿De qué se trata? Una empresa necesita envasar sus productos en recipientes con forma de latas cilíndricas, ¿no? O sea, algo así, ¿sí? Modelo de latas cilíndricas. De manera tal que el diámetro de la base, sea la mitad del alto. Encontrar una fórmula que les permita calcular el volumen de la lata en función del alto. Y después, cuáles tienen que ser las dimensiones de la lata. ¿Está bien?
Bueno, entonces, ¿cuál es? Vamos a intentar, ustedes van a tener, para responder esta, tienen que completar acá, ¿sí? En este caso, la actividad me pide arrastrar las palabras y las letras hasta los lugares correctos. Nosotros vamos a pensar el modelo, cómo responder estas dos preguntas, y ustedes después, en los momentos que estén solitos, ahora cuando cortemos un ratito, van a ponerse, los que tengan conexión, que también es un tema, a resolver esta actividad, ¿sí? Entonces pensemos el problema juntos y después ustedes terminan de completar la actividad con todos los pasos que tienen. Ahora, ya tenemos el diámetro de la base sea el. Bien, entonces, ¿cómo decía el problema? ¿Alguien lo tiene por ahí a mano para que lo leamos? Estos no son tan rápidos. Los problemas hay que leerlos por ahí varios. Una empresa necesita envasar sus productos en recipientes con forma de lata cilíndrica, de manera tal que el diámetro de la base sea la mitad de la altura. El diámetro tiene que ser La la mitad de de la la altura. La mitad de la, no sé si la altura son no sé qué, eso tiene que ser la mitad, ¿no? Y fíjense cómo traducimos. Eso que decía que el diámetro tiene que estar la mitad de la altura, lo traducimos al lenguaje matemático. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Encontrar una fórmula que les permita calcular el volumen de la lata en función de la altura. Vamos con esto. Bien, el volumen de la lata. Volumen de una lata cilíndrica. ¿Qué podría hacer si yo no tengo ni idea? Googlearlo, exactamente. ¿Cómo se calcula el volumen de un cilindro? ¿Sí? Bueno, yo les voy a contar algo que escribe arriba. Todos estos cuerpos que mantienen su formita, como, estoy malísima dibujando, voy a hacerlo como un cubo, una caja, cilindro. Todos los cuerpos que mantienen su forma, ¿a qué me refiero mantienen su forma? Y mantengan su forma. Este no, porque en angosta, ¿sí? Todo esto que son bonitos, bonitos porque es muy fácil calcular el volumen. ¿El volumen qué es? Para ustedes. Es, al menos es Entiendo. ¿Cómo le explicaba un chiquito de pan? el espacio que ocupa esa botella. Ese sería el volumen. El tamaño que tiene. El tamaño de Lo que te entra, diría yo. Lo que te entra en la botella o en la cajita es lo que el espacio que ocupa, ¿ves? ¿Se ven? Es lo que entra. ¿Cómo yo calculo lo que entra en este cosito, en este cubito, en esta caja, en este cilindro? ¿Cómo hago con lo que entra? Basta, si yo hago la base, hago bocha de bases y las apilo una arriba de otra, ¿hasta qué momento voy a poder retirarlas? Hasta el relleno. ¿Sí? Hasta lo mismo. Hago la base y la hago un montón de veces, ¿hasta dónde? Hasta que complete este, ¿cómo se llama esto? Hasta que me llegue hasta acá arriba, hago la base, hago un montón de bases, ¿hasta dónde? Hasta que llego acá arriba. ¿Cómo saco el volumen? Basta que saque la superficie de la base, ¿y cuántas bases voy a poner? Y hasta que llega hasta acá.
llama todo esto? Superficie de la base por altura. Todos los cuerpos estos que no se achican, que no se agrandan, el volumen es bastante sencillo. Superficie de la base por altura. ¿Sí? Superficie de la base por altura. ¿Está claro? Entonces ya no tengo que googlear todo. ¿Cómo hago el volumen de la caja? Nada, superficie de la base por altura. Y ahí, ¿cuál es la diferencia entre la caja y el cilindro? ¿Cuál es la base en uno y cuál es la base en el otro? En la caja, ¿cuál es la base? Es un rectángulo. Y en el cilindro, ¿qué es la base? Un circulito, ¿sí? En eso va a cambiar el volumen, ¿sí? ¿Te explico lo que digo? El volumen es superficie de la base por altura. La base puede cambiar. Será un círculo, será un cuadrado, será un rectángulo. ¿Por qué no podría ser un triángulo? Bueno, vale, dice que no dimos como que. Pero digo, podría ser un cuerpo recto, el volumen es bastante sencillo. Superficie de la base por altura. Bien, vamos. Borro, a ver, entonces, acá decimos superficie de la base por altura. ¿Está bien? Y en el cilindro, ¿la base cuál es? En un cilindro, la base del cilindro es un círculo. ¿Cómo está con la superficie de la base? Y la base del círculo. Lo que dijimos recién, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Fíjate que si yo le pongo pi por radio al cuadrado acá, mira, yo lo pongo. El volumen me queda pi por radio al cuadrado por h. ¿Está bien? Muy bien. Voy haciendo cosas. Ahora volvamos a leer. ¿La tenés por ahí a mano la pregunta? Encontrar la fórmula que les permita calcular el volumen de la lata en función de la altura. Encontrar la fórmula que te permite calcular el volumen, vamos bien con el volumen, pero en función de la altura. ¿Qué significa? Que la única variable tiene que ser altura. Entonces hay algo que me está estorbando acá. Me tengo que deshacer de algo. Más vale no, algo no. O sea, la única variable tiene que ser altura. H debe ser la variable. Entonces, ¿qué me estorba? El pi. La pi es un número. ¿Sí? Eso es una mayor. Esto me está estorbando. Yo tengo que deshacerme del radio. ¿Está bien? ¿Y qué sé del radio? ¿Qué es el radio? Que la mitad del mundo. Claro. Pues sí, el radio, si acá ni está el radio, pero pasa que esto se quedó como un óvalo, se quedó un círculo. El diámetro es cualquier cuerda que pasa por el centro, ¿sí? Esto es un diámetro, ¿sí? Cualquier cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Eso es un diámetro. El radio es la mitad chica. Esto es radio y todo esto es un diámetro. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre el diámetro y el radio? Mitad. ¿Qué ven ustedes? El diámetro es 2 veces el radio. El diámetro es 2 veces el radio. Muy bien. El diámetro es 2 veces el radio. O el radio y la mitad del diámetro es lo mismo, ¿no? Sí.
radio, la mitad del diámetro, estaría pensando en esto. Las dos están bien. Las dos están bien. ¿Y por qué me sirve eso? Porque a mí como ahí se me apareció R y yo tengo que deshacerme del R. Está bueno al llegar a una relación entre tengo que deshacerme del R. A ver, bueno, si yo me deshago del R acá, despejo R, ¿qué me queda? Que R es D sobre 2. ¿Está bien? Vamos acá. ¿Qué pasa si yo, donde dice R, pongo D sobre 2? O sea, el radio es la mitad del diámetro. Entonces, donde dice radio, puedo poner la mitad del diámetro. D dividido 2. Me va a haber quedado H solamente como variable. Si yo acá pongo D sobre 2, ¿ya la variable solamente va a ser H? No, porque No, o sea, lo que dice cambié chiche por zona. Antes era R, ahora la tengo a D, como también otra variable. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y entonces, parece no salimos más de esto. ¿Qué cosa no usted? Claro, yo no he usado que el diámetro es la mitad de la altura. ¿Está bien? El diámetro es la mitad de la altura. Entonces, si el diámetro es la mitad de la altura, si el diámetro es la mitad de la altura, ahí donde dice diámetro, ¿qué podría poner? ¿Puedo reemplazar acá? Sí, sí, lo puedo. Donde dice D, ¿qué puedo poner? H sobre 2. ¿Sí? Donde decía D, ¿cómo quiere D? H sobre 2. ¿Se ve? Están mirando a buscar el chico. ¿No se entendió ahí? ¿Nos partimos? Está claro que yo acá me tiene que quedar solamente altura, cosas con altura. Entonces, tengo que expresar el radio en función del altura. ¿Hay alguna relación en... Yo tengo que el diámetro es la mitad del ancho. Esto es un dato. ¿Muy bien? El diámetro es la mitad de la altura. ¿Hay alguna relación? Y yo acá me quedó R, nada que ver. ¿Hay alguna relación que yo conozca entre el diámetro y el radio? ¿Qué relación hay entre el diámetro y el radio? Que el radio es la mitad del diámetro, que el radio es la mitad del diámetro, o que el diámetro es, ¿cuánto? El diámetro, ¿cuántos radios son? ¿Ves? Todo un diámetro son 2 radios, ¿no? El tema es 2 radios. Entonces, donde dice diámetro, puedo poner 2 radios, porque es lo mismo. Un diámetro son 2 radios. ¿Está claro ahí? Entonces, si yo tengo que deshacerme de R, puedo despejar R acá. ¿Cómo pasa este 2? Muy bien. H sobre 2, sí, sobre 2, dividido 2. ¿Esto cómo se resuelve? Pinchado, ¿no? Estoy diciendo... ¿Está bien lo que estoy diciendo? yo no sé.
¿Cómo se resuelve la división de fracciones? Tú sabes. H por una H, 2 por 2, 4. ¿Está bien? Entonces R es igual a H sobre 4. Entonces me queda pi H sobre 4 elevado al cuadrado. Más o menos. Bien, Vamos. bien, estoy cansado. Sí, arrancaron de entrada. No sé, Pero esto es mucha práctica. Mucha práctica. Cuanto más ejercicios hagan, mejor va a salir. ¿Qué le falta a ese modelo? Acuérdense, eso por favor, grabado en juego. Cuando uno da una fórmula, bien, para que el modelo esté completo, tenés que decir cuál es el cuál. Ahora, la variable acá es la altura. ¿Esto podría arreglarlo? Sí, lo podría. Si yo tengo esto elevado al cuadrado, siempre en la división o el producto, la potencia es distinta. O sea, si yo tengo un producto o un cociente elevado a una cierta potencia, yo puedo distribuir esta potencia a cada uno. ¿Cuándo no se puede? Cuando es sumable, ¿sí? No vayan a andar haciendo esto, no se puede, ¿eh? Esto es un cero. En la suma y en la resta no. Pero acá que es una división. Entonces, ¿alguien lo quiere mejorar a esta expresión? ¿Cómo me queda mejorada? pero sobre 16. Claro, elevo al cuadrado cada uno. Me queda pi h al cuadrado, 4 al cuadrado que es 16, y acá me queda un h. H al cuadrado por h. Producto de potencias con la misma base. ¿Qué se hace con los exponentes? Se suman. Se suman. H elevado. Me queda pi por h cubo sobre 16. Y ese es el volumen en función del área. Pero también lo puse el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función volumen? ¿Qué valores puede tomar h? Es, Claro, ponele que toma el valor 0, pueden tomarlo abierto o cerrado. Si se debe tomar el valor 0, si la altura es 0, ¿cómo me queda el símbolo? No habría volumen. Nah, no le voy. Lo tiene muy simple. Y aquí entre nos, imaginan un cilindro con una altura infinita. Bueno, uno le puede decir, de 0 a más infinito. Pero este es una lata que tienen que hacer. Si estamos con lo que dijimos hace un rato, ¿cuántas cabezas pueden entrar en el aula 14? ¿Infinitas personas podemos entrar acá? No, tenemos un espacio acotado. ¿Se imaginan una lata con una altura infinita? No, más ustedes, la mayoría calculo que ya estudian ingeniería o licenciatura en seguridad. Bueno, más ustedes, como futuros ingenieros, se van a enfrentar a problemas reales. Más vale no tiene sentido una altura infinita. Es más, debe tener una altura corta. No decía describir el problema. Cilindro de qué hacía, no. Decido después un punto 2 para no decir nada. Bueno, no tiene mucho sentido poner acá más infinito. Seguramente tiene que tener una altura cortada, altura máxima. Una altura máxima. puede llegar a un volumen de 350 centímetros cúbicos. Claro, o poner la coca, las botellitas de agua, 500.
Entonces, bueno, pero evidentemente no va a ser una altura infinita. No existe que yo haga una botella que arranque ahí en el piso y termine en el techo. Ya eso no tiene mucho sentido. Si tiene que tener algo. Bien. Acabo de terminar de decir esto y no sé si en la actividad, cuando ustedes tengan que completar, les dirá que el dominio era el tamaño infinito. No debería. Se entiende que hay un error ahí, no, pues, no tiene sentido. Más infinito. Tenemos que corregir. Estamos claros, nunca pierdan de vista su sentido común. ¿Sí? Bueno, más o menos. Vamos con el otro problema. 1.12. Hay un punto 2. Sí. ¿Cuáles deben ser las dimensiones? Eso por eso me dijiste lo de. Claro. Bien. Vamos con el punto 2. Bueno, ya nos quedó la formulita. El dominio dijimos de 0 hasta una altura máxima, porque no tiene mucho sentido ponerle el más. ¿Vamos? Y ese es el punto I. Y el punto I, ¿dónde? Bien. Este sería el modelo. La fórmula con su dominio. Y el punto 2i, ¿cómo era? ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la lata si su capacidad son de 350 centímetros cúbicos? Dimensiones. Y esta otra pregunta. Que suele estar en los problemas de optimización. ¿Qué datos necesito yo para hacer una lata? Esta lata. ¿Qué te tengo que dar como dato para que vos me hagas esta lata? Muy bien. Y no todo de la base, ¿eh? Si yo te doy algo de la base, vos ya podrías dibujar el círculo. ¿Qué necesitas como dato para hacer este círculo? Este mismo que yo traigo. ¿Cómo pueden ustedes replicar en sus carpetas este mismo círculo? Claro, ya dando el radio, ustedes pueden dibujar el círculo. ¿Está bien? Entonces, necesitan eso. ¿Y qué más necesitarían para dibujar la lata? ¿Oh? El tubo. El radio o el diámetro, ¿sí? Total, el diámetro. Hay una relación entre radio y diámetro, ¿cuál es? Un diámetro son dos radios o el radio es la mitad del diámetro. Entonces, las dimensiones están. ¿Cuál es el radio y cuál es la altura? ¿Cuál es el dato? Que el volumen es 350 centímetros. Entonces, ¿cómo sacaría? Si yo tengo que el volumen es 350 centímetros cúbicos y yo encontré una fórmula para hallar el volumen, ¿qué puedo hacer? Claro, igual, digo, 350, poner que no ponga los centímetros cuadrados, es igual a pi por h cubo sobre 16, y acá, ¿qué voy a tener que hacer? Acá, ¿qué voy a poder despejar? H. Y yo voy a tener una de las dimensiones de la. ¿Está bien? Esto sí también es importante. Nosotros no vemos. ¿Sí? No vemos cómo resolver una ecuación lineal, una ecuación cuadrática. Pero esas sí son cosas que nosotros las tomamos como que ya lo saben. Entonces, si por ahí tienen dificultades de resolver ecuaciones lineales, busquen problemas para resolver ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. ¿Está bien? Este ni siquiera es lineal ni cuadrática, esto es cúbica,
pero es una cúbito fácil. ¿Por qué es una cúbito fácil? El 16, ¿cómo pasa? Multiplicando. ¿Y el pi cómo pasa? Muy bien. Van a hacer esa cuenta. Y si yo tengo que despejar esto que es h cubo, ¿cómo pasa para el otro lado? Raíz cubo. Bueno, pueden hacer la cuenta y me dicen cuánto le da h. El 16 parto multiplicando, el pi parto dividiendo. Ya terminamos, un poquito más, ¿no? ¿Qué me tengo que ir hoy? Siempre cuando uno hace un modelo matemático, además de la fórmula, ¿qué debe incluir sí o sí? El dominio. El dominio. Nunca perdamos de vista el sentido común. Si está en un problema real, guarda con ese dominio más infinito. No tiene mucho sentido. El problema de las cabezas, no tenía sentido hablar de cabezas negativas, no tenía sentido hablar de 1,5 cabezas. ¿Bien? Entonces, el dominio es fundamental. Toda función tiene que ir acompañada de su dominio. Si no lo acompaña, se entiende que es el máximo. Que en un modelo matemático en general eso está mal. Otra cosa fundamental, tengo que aprender a dibujar los gráficos de las funciones elementales. ¿Las copiaron para traerlas de estudiar? Bien, ¿cuánto les dio H? 12,12. Torna la vieja. 12,2. Bien. Tengo H. ¿Qué me faltaría? ¿El radio o el diámetro? Simplemente reemplazo ese 12,12 aquí y hago 12,12 dividido 2 y ahí me va a dar el diámetro. Pueden directamente escribir el diámetro y no el radio total. No es lo mismo, ¿no? Quiero decir que ya obteniendo el diámetro voy a poder buscar. Si es 12,12 da 6 algo. ¿Estamos? Bueno, ¿vamos de ahí? ¿Esto de Juegos Plus? ¿La clase? Las clases yo las subo en mi canal de YouTube, que es la profe Luz. Ahí van a estar subidas todas las clases, como están subidas las clases del 2023, del 2024, las del primer cuatrimestre, las del segundo cuatrimestre. Que en cuanto al segundo cuatrimestre, ustedes van a ver que las profes vamos cambiando. Entonces, yo en el segundo cuatrimestre tengo subidas mínimas. ¿Sí? Pero del primer cuatrimestre están las clases de todo el 2023 y 2024. ¿Qué significa eso? Que si ustedes faltan alguna vez, pueden también ver las clases viejas o las clases que se les compartan. ¿Sí? Y todos los años va variando por ahí la explicación, entonces por ahí en una clase les aporta algo que esta clase no se dio. Por ahí. Pues, quisiéramos encontrar el diámetro de la lata usando la fórmula aquella, pero en vez de R con el de diámetro. Claro, o sea, si yo tengo pero si quiero encontrar qué es El diámetro. Porque ahí encontramos la altura. la altura. Encontré la altura. Pero el diámetro es la altura dividido 2. Ah, claro, más fácil. Claro. De ahí lo puedo hacer. Sí. Divido la altura por. Bien. Si tuviéramos una incógnita, podríamos demostrar. Bueno, vamos con el modelo de la lata 2, aunque sea el modelo. Y ustedes, vamos a plantear el modelo, y ustedes van a después completar todos los pasitos de las actividades. Recuerden lo que les dije hace un rato con las actividades. Una vez que uno abre la actividad de actividades, tiene que completar todos los pasos. Ahora, como estamos estudiando, la abrimos, la cerramos, no importa.
Pero después ustedes acuérdense de abrirla y hacerla toda. Y fijarse la calificación que les queda. ¿Dónde van a poder ver después la calificación? En el apartado de calificación. No vuelvan a entrar a la actividad porque se borra lo que hicieron. ¿Sí? Bien, entonces, seguimos con modelización. Nosotros tenemos que completar el 1B hoy. Fíjense que lo que estamos haciendo es establecer el modelo. Completar el 1B es que ustedes completen todos los pasitos. ¿Sí? Modelo de data. Y lo que les dije hace un rato, esto es lo mínimo que ustedes tienen que hacer. Una vez que agoten todos estos modelos, pueden en el libro ubicar la sección modelización, que podemos compartirles en el canal de WhatsApp, los que quieran unir, si se unen, se los comparto mañana para darles tiempo que se unan. En el canal, ¿dónde obtienen lo del canal de WhatsApp? Van a ir al inicio de la página del aula virtual y dice cómo contactarnos. Apretan ahí y ahí les da el enlace para unirse al canal de WhatsApp. ¿Está bien? En el canal de WhatsApp podemos compartirle de forma ilegal el libro. Quedó grabado, pero bueno. Podemos compartirles la sección que corresponde a modelización para que puedan hacer más ejercicio y practicar más. No se queden con esto solo, esto es lo mínimo, ¿sí? Entonces, si pueden practicar más, les va a venir bien. Bien, modelo de la lata top. Hacer una expresión que permita calcular el material utilizado hacer una expresión que permita calcular el material utilizado en la construcción de una lata cilíndrica de un volumen dado. Ya ahí encontramos una diferencia grande con el otro problema. Hay una similitud que los dos se trata de latas cilíndricas. Los dos hablan de latas cilíndricas. Pero en el primero, nosotros tenemos que encontrar el volumen de la lata. El volumen de la lata. Y acá, ¿qué hay que modelizar? La fórmula que nosotros encontremos me tiene que servir para qué cosas. Para la cantidad de material utilizado, ¿sí? Yo tengo que ver cuánta lata uso para hacer esa lata. Cuánta chapa uso para hacer la lata, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? Una es cuánta chapa uso para hacer la lata y otra es lo que me entra en la lata. Eso es el primer problema, el volumen de la lata. Esta es cuánta chapa necesito para hacerlo. Dice, hallar una expresión que me permita calcular el material utilizado en la construcción de una lata cilíndrica de un volumen dado en función del radio de la base. Ahí cuando ya me dice, en función del radio de la base, lo que me está indicando quién va a ser la variable. En función del radio de la base. La variable tiene que ser el radio de la base del sistema. ¿Está bien? Si en vez de una lata, bueno, y después te dice, si en vez de una lata se utilizara una base cuadrada para almacenar el mismo volumen, ahí te cambia el todo. Vamos primero con la lata y después, ¿qué hacemos si eso es una lata?
Bien, entonces, seguimos teniendo una lata cilíndrica, pero ahora yo tengo que monetizar el material usado para armarla. Armar la lata. Entonces, ¿cómo armaría una lata cilíndrica? ¿Qué necesito? ¿Cómo hacer? Ustedes te dan esa tarea. Bueno, armame una lata de papel. No, no la hagamos de papel. Hacer una lata de papel, un cilindrito. ¿Qué es lo que necesito? Una hoja. Simplemente yo la hoja le pegue las puntas. No, me falta algo, ¿no? ¿Qué me falta para que me quede? Las bases, ¿no? Entonces, yo para armarla necesito esto que viene a ser el cuerpo y las dos bases, ¿no? ¿Vamos? Y ese es el material utilizado. Un rectángulo, material utilizado. Un rectángulo y dos circulitos. ¿Está claro? ¿Se ve? Y si hubiera sido... cuando seguía diciendo, ¿qué pasa si la base es... ¿Alguien la tiene por ahí? Después de lo que me decía la lata, ¿qué pasa si la base es cuadrada? ¿Cómo cambia el problema si la base de la envase es un cuadrado? Exacto. Cuadrado. O sea que me quedaría, a ver, pónganle onda a mi cuadrado. Voy a tratar de hacerlo. Imagínense que eso era un cuadrado. Así, ¿no? ¿Qué necesito para armarla? Hazme ver. ¿Qué necesito para armarlo? ¿Alguien tiene un... ¿Alguien tiene un poquito? Me da cosa que yo veo que se me... Bueno, ahí tiene un transformador, ¿cómo se llama? Un cargador. No, ¿Qué? Que van a ver más. Bueno, gracias. Una bomba nueva. Para uso mucho. A ver, ¿qué necesitaría para hacer algo así? Las dos bases también. Las dos bases. ¿Qué formita tiene la base? Cuadrado. Y los costados. ¿Los costados cómo son? Muy bien, un rectángulo. Esta que es la base. Y esta, no sé cuánto mide. ¿Sí? ¿Está bien? Esto me dirá X y esto ni idea, la altura. ¿Sí? Y este de acá adelante, ¿cuánto mide? La base, ¿cuánto mide? Y lo de abajo es un cuadradito. Mide de nuevo X, ¿no? Todos miden X. Este mide X y este mide X. ¿Está bien? Entonces este mide X.
Y todo esto, H. ¿Cuántos son? 1, 2. ¿Cuántos son? ¿Y cuántos son? ¿Cuántos lados? A ver. Muy bien. 4 iguales son, ¿no? Más los costados que son 4 X por H. Desarmenlo el problema. Búsquense algo igual y fíjense cómo les queda, ¿sí? Cuando terminemos del cilindro. Pero bueno, les queda algo para el otro si la base es cuadrada. Esto lo voy a borrar para que continuemos con el borro. Pedacito. Bueno, a ver. El material usado en la lata. ¿Cómo saco esto? Todo esto necesita eso. ¿Y dónde lo sepulto? ¿Qué es esto del círculo? Todo esto que se pinta. El halo. ¿Cómo se saca el halo del círculo? Ya en la tercera, ¿viste cómo te me va aprendiendo? Primero capaz no la tenía, lo tuve que googlear. Ya se supone que si contaste como 5 veces, yo te lo voy a memorizar. Muy bien, esta parte está pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Me falta para armar el costadito del cilindro. El costadito. ¿Qué formita tiene esto? Rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Muy bien, la base por la altura, ¿sí? Con el nombre que yo le ponga. Base por altura. Si a esto a la base le pongo X, le ponen X y a la altura X. Yo le voy a poner base por altura porque son los plazos. Base por altura. ¿Qué pasa? ¿Alguien lo tiene a mano? Está re malo. O sea, no es que esté mal, pero está re crudo, está re verde. Porque me parece, no sé si lo tenés por ahí. Claro, creo que decía armar un modelo para el material utilizado antes de eso. ¿En función de qué decía? Del radio de la base. En función del radio de la base. O sea que como que la única variable que me tiene que quedar es el radio. Y estoy verde porque todavía me aparece una B y una H. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué decía? Decía algo más. Antes, algún dato, ¿no? Con números de dado, antes no. Ahí está, el volumen está dado, me dice. El volumen es fijo. Ponele, mide 1 litro o 1000 centímetros cúbicos. El volumen es un dato. Bueno, el volumen es un dato. Volumen dado, es fijo. ¿Y cómo se calculaba el volumen de la lata? Era, acuérdense, los cuerpos que son rectos es la superficie de la base por la altura. ¿Verdad? Cilindro, superficie de la base. ¿Cómo se saca la superficie de la base? Texto, Sería, como en este sentido, pi por diámetro sobre 2. o pi por radio al cuadrado. En vez de poner diámetro sobre 2, pongámosle radio al cuadrado. Porque lo que me gustaría sería el radio. Ahora yo quiero que me aparezca el radio. Claro. Entonces me conviene por ahí dejarle la del radio. Sí. Entonces, superficie de la base, que es el círculo, pi por radio al cuadrado por altura. Y me dice que el volumen está dado. Voy a hacer cuenta que esto es B. Listo. Eso es B. Esto va a ser, acá yo lo voy a poner B porque no sé cuánto vale.
Pero veo un número. Veo un número como que vos tenés que acá vale 5, 10. No lo vean como letra, es como si fuera un número. ¿Qué puedo hacer? Puedo despejar H. Si yo despejo H, en donde dice H, yo podría poner a la vela del color B, que B es un número, ¿sí? Recuerden que B va a ser un número, no me lo dice. Es un pi por R cuadrado. Entonces ahora, esto recuerden que es un número, no me estorba. Pero hay algo que me sigue molestando, porque no me quedó solamente esta no me está molestando. La base. Esa base es la base del rectángulo, ¿verdad? Es la base del rectángulo. Pero miren bien lo que pasa con este rectángulo. Con esta base de rectángulo. Cuando yo lo doblo para armar el círculo, ¿qué quedó ahí? La circunferencia. Esa base del rectángulo no es ni más ni menos. La base esta del rectángulo es el bordecito del círculo. ¿Está bien? Esta base del rectángulo es el perímetro del círculo. El bordecito del círculo. Si alguien conoce o puede googlear cómo se calcula el perímetro del círculo, 12 por. Entonces, donde decía B, yo puedo poner 2 pi por radio. El B está dado. Y esta es la fórmula del material utilizado en función. ¿Qué le falta para que sea un modelo? El dominio de C. Además, yo podría arreglar un poquito acá. Este pi se puede ir con este pi. Este R se puede ir con uno de estos R cuadrados. ¿Está bien? El dominio. ¿Qué valores puede tomar R? Puede ser que el radio sea 0. ¿Qué pasaría si el radio es 0? Puede ser. ¿Puede ser el radio infinito? No, o sea, no tiene sentido. Convengamos que no tiene sentido un radio infinito porque no, esto se supone que uno está haciendo la lata, entonces no va a poder hacer una lata con un radio infinito, ¿sí? Ustedes van a ser ingenieros, así que por más otros, bueno, vamos a poner hasta el radio máximo. No tiene sentido acá de hablar con radio infinito. ¿Está bien? ¿Me explico? Bien. Bueno, entonces, cosas que me tengo que llevar a. Una función siempre tiene que ir acompañada de su dominio. La función era una regla, que a cada valor del dominio, a cada x del dominio, ¿cuántos i le asignaba? Solo uno, no me funciona, ¿sí? Solo uno. Tengan presente esto en los gráficos. Eso va a significar que no puede haber, que por ejemplo esto no va a ser una función, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, a este valor de x le estarían correspondiendo 2i, y eso no puede pasar. Esto no va a ser el gráfico de una función. Esto tampoco es el gráfico de una función, ¿sí? Porque hay valores de x donde le corresponden más de 1. Para que sea función, a un valor de x le tiene que corresponder un solo valor. Bien. Fundamental función con su dominio. Si yo no aclaro el dominio, se entiende que es el más grande cosa. Cosa fundamental que voy a hacer en esta semana es aprender los gráficos de las funciones elementales, ¿sí? Esas 6 son las mínimas y completar este práctico de introducción a funciones, donde a esas funciones elementales las van a subir, bajar, correr en los costados, ¿sí? Eso lo vamos a retomar
el miércoles. Así que si pueden ver todos los videitos de desplazamientos de funciones para el miércoles, estamos. ¿Sí? Bueno, nos encontramos el miércoles. Traten de familiarizarse con el aula, con el régimen de jornada. Cualquier duda que tengan, me escriben por todo. Gracias.